Cristo alióme la miseria y el pecado, lleno estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos y amoroso, guió mis pasos por la senda de verdad. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen Rey. Cada día mi Jesús me da más fuerza, hoy entiendo su lenguaje arrobador, porque vino Él del cielo a salvarme, lo sabré tan solo allá en su mansión. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen Rey. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, todo lo que soy aquí lo debo a Él. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel. Nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen Rey. Ya le puse el rojo. Bienvenidos a nuestro programa Viva Sano con Esperanza, con el conferenciante Manuel Chan. Quiero decirles que cada uno de nosotros tiene un pasado. La gente tiene un pasado que no quisiera recordar. Tal vez cuando era niño, cuando era joven, adolescente, o cuando ya tiene edad, entonces tiene un pasado que lo acompaña toda su vida. Si se va a la luna, su pasado lo acompaña. Si va a donde quiera que vaya, su pasado lo acompaña. Y mucha gente en Semana Santa va a los confesionarios en busca de encontrar paz, alivio a su corazón, y hacen largas filas en el confesionario pensando que así van a quitarse esa pesada carga, ese pesado lastre que los agobia. Otros leen libros de superación personal. Otras personas hacen penitencias, visitan lugares, hacen sacrificios. Una vez estaba en California, allá una iglesia de San Bonifacio, y era Semana Santa y había mucha gente, pero algo que me llamó la atención cuando veníamos con el carro y toda la gente, los carros se paraban, porque se veía un hombre bien vestido, con su traje y bien arregladito, y estaba caminando a la entrada de la iglesia de un lado para otro, pero llevaba sobre sus hombros una cruz, pero una cruz hermosa, una cruz bien pintadita, bien barnizadita, y traía unas rueditas que la gente sonreía
porque tenía unas rueditas, y así que él traía aquella cruz y caminaba y caminaba. Había hecho una promesa seguramente para recibir el perdón, para sentir el perdón, y pensaba que de esa forma, como dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y él lo estaba haciendo literalmente, estaba tomando aquella cruz y la paseaba de un lugar a otro, y la gente se pasaba, lo miraba y lo miraban, y tal, los que lo conocían dicen, o es Raúl, o es José, o es Mario, pero ahí estaba, y la gente de diferentes maneras trata de librarse de esa pesada, ese pesado lastre que se llama pecado, y unos le dicen que es un sentimiento de culpabilidad. Y muchas veces dicen, cuéntate a ti mismo, y ahí, pero realmente te vas a encontrar contigo a ti mismo, y pues un corazón egoísta, no vas a encontrar. Una persona me dijo, mire, cuando yo sea buenito, iré a su iglesia, porque si usted supiera quién soy, pero que si usted supiera qué clase de persona soy, pues no. Jesús dijo claramente que el pecado es una enfermedad. Y Jesús dijo claramente, dice, los sanos no necesitan del médico, sino los enfermos. Jesús era el médico divino que venía a curar la lepra del pecado, la enfermedad más terrible que el hombre puede soportar. No, el cáncer del alma es el pecado. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos aparta de nuestros amigos, el pecado nos trae, no conciliamos el sueño, ese sentimiento de culpabilidad que la persona tiene. Dios es el único, es el médico, es el especialista. Todos deseamos tener una otra oportunidad. Y Dios lo dice en su palabra, que no nos da muchas oportunidades, pero quiere que aprovechemos esa oportunidad para cambiar nuestro pasado, nuestra vida. Sí, el pasado nos acompaña. La gente quiere librarse de ese sentimiento, de ese pasado que lo está agobiando, y que es el pecado. El pecado, cuánta gente, una vez estaba yo en Santana, California, dando una serie de temas, y una persona al terminar me dijo, quiero hablar con usted, señor Chan. Entonces vino a la oficina, y le digo a sus hijos y a su esposa, quédense ahí afuera porque yo voy a hablar con el conferenciante. Y le dije, pues mire señor, yo no soy, pues, yo no soy un confesor, y yo lo único que le puedo aconsejar, pero no le puedo ni absolver ni perdonar alguna cosa. No, dice, mire, quiero decirle una cosa, que me des un consejo. Y dice, cuando yo era un adolescente, un muchacho, allá en la Sierra de Durango, estaba yo allí, y había un hombre que siempre se acercaba a mí cuando yo estaba oyendo la plática de las personas, y se acercaba a mí, como yo era un jovencito, pues estaba oyendo y con la boca semiabierta, y él venía con sus dedos todos sucios y de cigarro y cosas, y me metía el dedo en la boca, así me lo pasaba, decía, me tocaba la cabeza y me decía, tonto, bobo, cierra la boca, y eso siempre me buscaba cada vez que me miraba y yo no me daba cuenta, y se acercaba y me metía el dedo en la boca, y yo me quedaba molesto, y a este hombre ya lo miraba con odio, con rencor, y dice que un día pues pensé y miré el rifle que tenían ahí en la casa, mis abuelos, mis tíos. Dice, mis tíos eran, dijo, y entonces lo miré, y entonces cogí ese rifle, y como un pensamiento que me decía, mátalo, tienes que matarlo. Y yo entonces es como esa insinuación hacia el mal, que mucha gente oye, que tienes que hacerlo, como una voz de alguien que está, hay alguien que está interesado en nuestra desgracia, en nuestra ruina, y que nos lleva a cometer cosas que después queremos arrepentirnos, y que eso es lo que fue en nuestro pasado. Así que este hombre me dijo, y fui, ¿qué hizo? Pues yo corría a la entrada del pueblito, porque era una ranchería ahí,
y entonces sabía a qué hora se iba a venir del campo, del trabajo. El hombre venía, cuando lo miré ahí lejos que venía, él venía pues silbando ahí y con su botellita ahí cantando, y cuando de pronto le salía y le salí, se asombró y le dije yo, ahora me va a pagar usted todas. Y me dijo, no lo hagas, y se cayó de rodillas. Digo, no, no, por favor, no. Y entonces, ¿qué pasó? Pues yo cerré los ojos y tiré y disparé solamente. ¿Y qué pasó? Pues disparé y miré, cayó. ¿Y qué pasó? Pues yo lo que hice, corrí, tiré el rifle y corrí. Fui a la casa, corrí y cogí el caballo, porque allá en la sierra uno lo que hace es, cuando hay estas cosas, huye, se escapa y se va. Allí no hay nada más que salir de ahí, porque pues no van a hacer otra cosa más que justiciarte allí. Y entonces huí y he estado huyendo. Ya tengo 20 años de estar huyendo y estoy huyendo. ¿Usted qué me puede decir? Usted habló acerca del arrepentimiento, de la confesión, del perdón, y que Dios es misericordioso y perdonador. Entonces, ¿qué me puede decir? Bueno, yo le puedo decir una cosa, lo que dice la Biblia, eso es lo más importante, la fuente autorizada. Aquí en el Evangelio según San Juan, el apóstol del amor, ¿verdad? El apóstol del amor, aquí en la epístola del apóstol San Juan, en la primera epístola, en el capítulo 2, dice ahí la escritura, dice ahí claramente, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Y el capítulo 1 y el versículo 9 dice, 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dice, pero el versículo 7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y le dije, por favor lea aquí, y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A ver, le dije, repita usted, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él se quedó con la Biblia en la mano y con esta maravillosa promesa que el Señor Jesucristo dejó por medio de su santo apóstol, San Juan, y dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y cuando dice todo pecado incluye, y le dije, y lo que le quisiera preguntar es, ¿usted piensa de que ese hombre cayó muerto? ¿No será que se desmayó del susto, se cayó y no murió? O quedó herido, o no sé, dijo. Lo que le quiero preguntar a usted es, ¿usted estaría otra vez dispuesto a matarlo? Si usted tuviera la oportunidad, ¿lo mataría? No, dijo, no, yo ni hasta los animales y los pájaros, yo no tengo, yo no quiero matar a nadie, no, yo no, entonces usted está arrepentido, ya se lo ha dicho a Dios, sí, pues entonces usted lo que tiene que hacer es una cosa, Dios ya lo perdonó, usted es el que no se ha perdonado, Dios le ha perdonado, porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y dice aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 43 del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, inspirado por Dios, dice ahí Isaías 43 y el verso 25,
dice ahí la escritura, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Aquí nos dice la escritura que cuando le confesamos a Dios nuestros pecados, cuando nos arrepentimos sinceramente, cuando entonces confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y dice, y no me acordaré de tus pecados. Dice que en un pueblecito había una persona que decía que tenía sueños, que Dios le iluminaba con sueños y que ella tenía hasta como visiones y ella era muy religiosa, iba a la iglesia del pueblito y entonces el ministro de esa iglesia le dijo un día, señora, dice, yo sé que usted sabe todo y que Dios le ilumina, quiero que me diga usted, dice, cuando yo era joven, yo quisiera que usted en la noche, usted como dice que tiene visiones, que quiero que le pregunte usted a Dios qué pecado cometí cuando yo estaba en el seminario, cuando tenía 19 años, qué pecado cometí, un pecado grave, y quisiera que usted le pregunte a Dios, que usted le desea que Dios le ilumine. Y a la semana vino la mujer y él le dijo, ¿qué pasó? ¿Que tuvo usted sueño? Sí, pues sí, sí. Y bueno, ¿y qué le dijo Dios del pecado cometí? Le dijo Dios que no se acuerda, que no recuerda el pecado que usted cometió. Exactamente eso es. Cuando Dios nos perdona, dice, ya no me acordaré de tus pecados. Puede ser que usted se acuerde, el único que le interesa su pasado, sus pecados, es el enemigo de toda justicia. Pero Dios dice, ya no me acordaré. Cuando Dios te perdona, te perdona de veras. Ya no me acordaré de tus pecados. No es como los hombres que te ponen en probation, que le llaman probation, cuando una persona ya sale de la casa y le ponen en probation, y que ya, para ver si otra vez lo vuelven a meter, ¿no? Dios como te perdona, dice ya de veras, dice, y yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios nos da otra oportunidad, Él nos ama, Él es perdonador, Él es el especialista en perdonar nuestros pecados, y está más dispuesto a perdonarnos que a castigarnos. Dios no nos quiere condenar, nos quiere salvar. Dice, de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, no vine a condenar a los hombres, sino a salvarlos. El Señor Jesucristo vino a esta tierra con el único plan, el único deseo de mostrar el verdadero carácter de un Dios, de un Padre amante y misericordioso. El enemigo de toda justicia, el Satanás, el diablo, quiere hacernos creer que Dios está disgustado con nosotros, que está enojado. Dios cuando pecamos no se enoja, Dios se entristece, los ángeles de Dios se entristecen cuando ven que hacemos algo mal. Y Dios espera darnos otra oportunidad para ver si cambia nuestra actitud y no solamente nos perdona, sino también nos quiere ayudar para que nosotros dejemos de pecar. La Biblia dice que en una ocasión estaba Jesús caminando con sus discípulos, cuando una multitud venía enardecida y traían arrastrando a empujones, a apretones, traían a una mujer, casi la traían arrastrando, y era una mujer que se llama María Magdalena de Magdala, porque era del pueblo de Magdala, una mujer que la había, dice, y se acercaron al maestro, los discípulos estaban ahí mirando, y ahí en el campo, y vinieron y arrojaron a la mujer a los pies de Jesús. El enemigo, ahí estaban los viejos, ahí estaban los jóvenes, ahí estaban las mujeres calumniadoras y chismosas del pueblo, ahí estaba toda la gente, y seguramente ahí estaba el hombre que la indujo al pecado, ahí estaba, y también los ángeles satánicos que habían empujado a esta mujer poco a poco, como a veces a la persona la van empujando hasta que la van llevando, hasta que luego le dicen, tú no tienes misericordia, quítate la vida, has pecado demasiado, has hecho mucho daño, y tú ya no mereces vivir, y la gente a veces, oye, saborcito, mátate, y se mata. Que mucha gente me ha dicho que hay dos personas que intentaron suicidarse,
Me dijeron que oyeron esa voz que decía, muy adentro, mátate, mátate, ya no tienes esperanza, has hecho demasiado mal. No, esa es la voz del enemigo, porque el enemigo de toda justicia quiere dañarnos, quiere destruirnos. Y en cambio Dios quiere, ahí estaba Satanás y sus ángeles carcajeándose, riéndose, porque ahí estaba Jesús y aquella mujer, y dijeron, a esta mujer ahora la ayudamos, ahora va a su ruina porque la van a pelear. Según la ley de aquellos días, era que si una persona la encontraban en pecado, la pedían. Pero la Biblia dice claramente que esa ley no la estaban cumpliendo porque trajeron a la mujer, pero no trajeron al hombre. ¿Cuántas veces los hombres somos más perversos que las mujeres y inducen a la pobre mujer al pecado y después la desprecian, la rechazan? Y Dios no es así. El hombre ama el pecado y aborrece al pecador. Pero Dios es al contrario. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Sí, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y entonces en aquella ocasión le echaron a los pies de Jesús y ahí estaba todos, ahí a ver qué va a decir Jesús. Decían, si este dice que la pedimos, vamos a acusar a los romanos de que se toman atribuciones de justicia como un juez. Y si dice que no la pedimos, entonces la vamos a acusar ante los sacerdotes judíos de que está falseando la ley de Moisés, que hay que apedrearlos. Pero Jesús se quedó ahí, la multitud estaba mirando y comenzó a escribir allá en la tierra, en la arena, estaba escribiendo y la gente comenzó a mirar qué estaba escribiendo y con las piedras en la mano estaba mirando y cada uno comenzó a mirar como si estuviera mirando una computadora, como si estuviera mirando el internet, como si estuvieran mirando un mensaje que le mandaron. Estaban mirando todo aquello y comenzaron a ver como que se abrieron el libro del juicio, el libro de los pecados de los hombres, de las obras malas, se abrieron y comenzaron a ver su nombre y ahí estaban todos los pecados que habían cometido y de los cuales no se habían confesado ni arrepentido, ni los habían confesado, ni abandonado el pecado. Entonces ahí estaban y comenzó a ver los viejos, los sacerdotes, los líderes religiosos que estaban ahí mirando, cada quien miraba, ahí estaba su pasado, ahí estaban sus pecados, y hombres, jóvenes, mujeres, todos miraron y comenzaron a dejar caer cuando Jesús dijo, el que esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra. Las palabras de Jesús viajaron lentamente. El que esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra. Y entonces los hombres se sintieron como ante el tribunal de justicia, ante el tribunal supremo, como en el día del juicio final, se encontraron y entonces se palidecieron porque estaban sus pecados, que lo estaban condenando porque no se habían arrepentido, y entonces dejaron las piedras y se fueron y ahí se miraban, y entonces la mujer estaba esperando el que esté sin pecado, las piedras sobre ella, pero ahí estaba ella contrita, arrepentida, dijo, Señor, estaba seguro que decía, Señor, perdóname tantos pecados que he hecho, pero aquí estoy, me voy a morir, aquí ya hasta aquí terminé, hasta aquí llegué. Pero todos se salieron porque Jesús dijo que esté sin pecado, arroje contra la piedra. Y entonces Jesús le tocó el hombro y le dijo a la muchacha, le tocó el rostro y le dijo, hija, ¿y dónde están los que te condenaban? Y ella se volteó y miró y no miró más que unas piedras y unas huellas de una multitud que se estaba retirando, corriendo, asustada, como si hubieran encontrado como algo terrible. Y entonces Satanás palideció también, se quedó ahí asombrado porque había cometido un error, había echado en el lugar más inadecuado a esa pobre alma, la había echado a los pies del único que la podía perdonar, no condenar, sino perdonarla, porque Jesús venía con la misión salvífica de perdonar, y Jesús le dijo a María Magdalena, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántos millonarios, cuánta gente quisiera, cuántos religiosos quisieran oír esas palabras? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y queridos hermanos, esta persona se levantó, ya miró a Jesús, el único que la podía
condenar, que la podía pelear, pero ahí estaba el Salvador del mundo. Su misión vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino Jesús a perdonar a los seres humanos. Satanás es el ser que nos quiere ver abrumados, angustiados, cabizbajos, cuando empujándonos al pecado, y nos dice: tú eres el culpable, cuando Él es el culpable de tanto daño, de tanto pecado, nos ha tentado, pero Dios está más que dispuesto a perdonarnos. Él nos da una oportunidad, nos da otra oportunidad, y el perdón de Dios es el único límite que tiene el perdón de Dios, es el que nosotros le ponemos. Pero Dios es el especialista en nuevos comienzos. Te dice: otra vez, comienza de nuevo, tienes otra oportunidad. Y todos quisiéramos tener otra oportunidad en la vida. Dios nos da otra oportunidad, porque dice: si al que ha cometido un pecado, dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados, el que los quiere esconder y que dice: no, nadie lo va a saber, el diablo lo dice: nadie lo va a saber, no lo digas, pero el que encubre, Jesús dijo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, y dice, y se aparta, Proverbios 28:13, y se aleja del pecado, lo más lejos del pecado, entonces esa persona está cumpliendo el mandato divino. Dice que un hombre rico, de esos acaudalados, dijo: necesito un chofer, pero un chofer de primera, un chofer de buena, que no ponga en peligro mi vida, porque el camino que él tenía que ir a su trabajo era un camino un poco peligroso, y pasaban por unos lugares donde había como barrancos, como precipicios, y entonces llamó y dijo: quiero ver. Y uno le dijo a él: ¿qué tan lejos pasarías en la curva esa que está ahí, la curva del diablo? Dijo: ¿cómo pasarías cerca de el espinazo del diablo? ¿Cómo pasarías? Dice: pues si yo lo pasaría como pues a 20 centímetros de la orilla. Dice. Y luego, está bien, dijo, está allá. Y luego al siguiente, dijo, como yo, 20 centímetros, dijo: yo lo pasaría a 15 centímetros para pasar cerca del precipicio. Y entonces llamó al tercero, y el otro se quedó mirando y dijo: mire, señor, yo pasaría lo más lejos posible, yo me alejaría lo más lejos del precipicio para que pase sin peligro. Oh, tú eres el que yo necesito. Y es cierto, nosotros mientras más lejos estemos del pecado, de la tentación, de aquello que nos puede llevar a la ruina, es mejor. Por eso Jesús le dijo a María Magdalena: vete y no peques más. Le señaló otro camino. Y ya venías por este camino que te ha llevado a la ruina, ahora vete por otro camino. Sí. Una persona me decía de Tijuana, de ahí en la Sodoma de México, que dicen unos lugares más tremendos, me dijo, fíjese que fui a visitar a mis hijos y vengo triste, y a la vez con esperanza. ¿Y por qué? Le dije: porque fui a visitar a mis hijos y les hablé del Evangelio de Jesucristo, y me dijeron: papá, no queremos, porque acuérdate que tú, cuando éramos niños, nos diste el primer cigarro, y ahí estábamos tosiendo y ahí mareados, y también fuiste el primero que nos diste la primera copa de licor, nos la diste y con tus amigos, tus amigotes, y la tomamos, y ahí andábamos todos mareados, y nos movíamos por otro lado, y las risas de los amigos y tus risas. Tú fuiste el que nos llevaste a la prostitución cuando ya éramos jóvenes de 18 años, nos llevaste a la prostitución. Tú nos llevaste ahí para que fuéramos hombres. Cuando así, ¿por qué nos hablas del Evangelio ahora de Jesucristo? Y dice: pues yo, cuando me decían eso, sentía como que me estaban echando agua hirviendo, porque era cierto, yo fui el causante de que mis hijos estén en el pecado, en la maldad. Dijo: yo fui el que los induje, los llevé pensando que serían hombres, pero ahora estoy sumamente arrepentido. Pero ahora lo que me alegra es que si Dios pudo sacarme del mal, y Dios me perdonó, porque yo era 50 veces más
perverso y pervertido que mis hijos. Y era un hombre lo más rastrero, lo más pervertido, y Dios en su misericordia me sacó, como dice, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Si Dios me pudo sacar del pecado y me pudo perdonar, y yo acepté su perdón, y ahora me gozo en la salvación que Jesús me ofrece, yo estoy orando y voy a estar orando en las noches, en el día voy a estar orando y voy a insistir, porque mis hijos no son tan perversos y tan malos, porque yo era 50 veces más perverso que ellos, y aún así Dios en su misericordia me sacó y me trajo al Evangelio de Jesucristo, a la salvación. Queridos amigos, quiero decirles que tenemos esperanza, tenemos un Dios misericordioso, un Dios que se goza en el perdón y que está listo para perdonarnos. La Biblia dice que cuando un un asesino, estaba ya en el monte Gólgota, Jesús fue llevado en una cruz, fue llevado cargando la cruz, y ahí estaba, lo estaban crucificando, ahí estaba colgado en el madero, en la cruz, y estaban ahí ahí estaban Gestas, que según la tradición dice Gestas, un ladrón de los más terribles, porque la crucifixión era para la gente más terrible, como la pena de muerte, como la silla eléctrica, o como las inyecciones letales que dan ahora, o el fusilamiento que hacen en algunos lugares, o cortarle la cabeza como alguien. En aquellos tiempos los romanos tenían la crucifixión, entonces los crucificaban allá, y entonces ahí estaba Gestas, el ladrón terrible, y que cuando estaba Jesús en la cruz y la gente se burlaba de Jesús, entonces él también se burlaba de él, y era un hombre pervertido, perverso, y lo más terrible. Pero ahí estaba otro, un joven también, el ladrón y perverso y malo y todo, pero aquel ladrón comenzó a mirar en ese momento como que se encontraba ante la muerte, ante la eternidad, se encontró y comenzó a pensar en su vida, y comenzó a oír las palabras de Jesús, y había oído que Jesús había perdonado a María Magdalena, había perdonado a muchos pecadores, y él comenzó a pensar en su mente, y el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su mente, y él comenzó a decir, ¿será que Dios me puede perdonar? Y cuando oyó aquellas burlas, y cuando oyó aquellos que lloraban por Jesús, y aquellos que se quejaban por Jesús, él comenzó a analizar, y entonces ya se le estaba escapando la vida, y viendo que Jesús ya estaba casi agonizando, entonces se le ocurrió y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. No en ese momento, sino cuando vinieres, como dice, vénganos tu reino. Jesús va a venir para resucitar a los vivos y a los muertos. Dice, cuando viene en tu reino, este ladrón tenía eso en su mente, comprendía bien que Jesús iba a venir por segunda vez. Y cuando vinieres en tu reino, Señor, acuérdate de mí. O sea, en otras palabras, ten misericordia de mí. Si me puedes perdonar, Señor, te acepto como... Fue el único que llamó a Jesús Señor. Lo llamó cuando estaba a punto de morir, cuando se le estaba escapando. La única esperanza que tuvo, ahí la miró al Salvador moribundo, y entonces lo aceptó como Señor de su vida, y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y hermanos, y toda la muchedumbre, los soldados romanos y todos los que estaban alrededor de la cruz, y los ángeles buenos estaban mirando, los ángeles de luz, y los ángeles malos estaban mirando a ver qué iba a pasar. Todo el universo estaba mirando ese momento tan crucial, cuando aquel dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y reconoció a Jesús como Señor. Y entonces Jesús volteó su rostro y lo miró, y puedo decir que casi sonrió y le dijo, de cierto te digo que tú estarás, de cierto te digo hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso. Qué palabras tremendas, qué palabras viajaron y llegaron hasta los oídos del ladrón arrepentido. No es el buen ladrón, era un ladrón arrepentido, uno se llama Dimas, no dice la Biblia su nombre, pero sí se arrepintió. El ladrón arrepentido en la última hora, en la hora undécima, en la hora final del momento de su vida, se acordó de aceptar a Jesús como Señor, lo aceptó, y Jesús lo aceptó también a él. Esto nos da esperanza a nosotros, que el Señor nos puede perdonar aún en los momentos, un asesino, alguien
perverso, alguien que se ha dedicado a dañar a mucha gente, a la juventud, a tantos que puede hacer daño, pero si se arrepiente de todo corazón, si su arrepentimiento no es es de arrepentimiento de corazón, pero si no es un sentimiento de culpabilidad, nada más como veis, que nada más siente cierto remordimiento de condenación, porque unos tienen remordimiento de condenación y otros tienen arrepentimiento de perdón, de misericordia, pero otros tienen remordimiento de condenación, les remuerde, les molesta y se arrepiente, como que dicen, se arrepiente, pero es un arrepentimiento falso, remordimiento de condenación. Pero el arrepentimiento verdadero es cuando la persona está dispuesta a aceptar a Jesús como su Salvador, confía sus pecados, se arrepiente con esos pecados y está dispuesto a alejarse del pecado, a apartarse del pecado, a cambiar de vida, a comenzar una vida diferente, porque Jesús nos da otra oportunidad. Jesús quiere darnos una oportunidad y Dios está listo a perdonarnos. Dice, yo te perdono y no peques más, aléjate del pecado, reparte del pecado y yo te voy a ayudar a alejarte del pecado, te voy a dar la fuerza, porque dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 1 Corintios 10, 12 y 13 dice el apóstol, si alguno hubiera pecado, dice ahí, no os ha venido tentación sino humana, mas fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que puede llevar, antes dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Quiere decir que la tentación nos puede venir, pero no tenemos que pecar. Como dijo alguien, no podemos evitar que los pájaros negros pasen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan su nido en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y sí, nos vienen pensamientos malos, nos vienen tentaciones, pero si usted lo sigue abrigando, va a cometer el pecado. Pero si usted dice, no, esto no me conviene, esto no es de Dios, esto tengo que alejarme del pecado, entonces se apartan del pecado. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Queridos amigos, vamos a continuar con nuestro seminario de vida sana y con esperanza.